Buenas tardes, jóvenes. Este video entonces es para complementar la clase o la guía de electricidad, ¿cierto? Ya vimos la primera parte de la guía, ahora voy a explicar la segunda parte. Esa segunda parte inicia con la ley de Ohm. Entonces miren lo que dice, esa es la ley básica de la electricidad, la ley fundamental. Entonces dice, esta ley relaciona el voltaje, la corriente y la resistencia. Esas son las tres magnitudes eléctricas que ya vimos en el video anterior, ¿cierto? Entonces, esta ley relaciona el voltaje, la corriente y la resistencia en un elemento eléctrico o en un circuito y se enuncia de la siguiente manera. Entonces dice, la corriente que fluye en un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia que ofrece. Entonces, mira lo que está diciendo. La corriente es directamente proporcional al voltaje. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor voltaje, mayor corriente. ¿Cierto? Mientras más un voltaje se le aplica al circuito, la corriente va a aumentar, mayor también va a ser. Y mira lo que dice, es inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir? Que si el circuito tiene una resistencia muy alta, la corriente va a ser pequeña. Y si la resistencia es pequeña, la corriente va a ser alta. Entonces, con esos términos y con esas magnitudes que vamos a jugar. Ahí lo tenemos en una fórmula, ¿cierto? Voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿cierto? Esa es la fórmula básica de la ley de Ohm. V igual I por R. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Esta se despeja de acá. La resistencia que está multiplicando pasa a dividir el voltaje sobre resistencia. Y vamos a despejar la resistencia. La corriente pasa a dividir. Entonces resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Entonces, la primera es la fórmula básica y las otras dos se desprenden de la primera. Con esta hallamos la corriente y con esta hallamos la resistencia. Para poder hacer el ejercicio de aplicación vamos a definir primero lo que es la potencia eléctrica. Esta es la tercera magnitud. Entonces se define matemáticamente como el producto del voltaje aplicado a un dispositivo, o pues es el producto del voltaje aplicado por la corriente que circula por él. Se representa por la letra P y su unidad de medida es el vatio. O sea, el W es el vatio. Muchachos, voltaje por corriente es potencia. Mira lo que dice, voltaje aplicado por la corriente que circula por él. Entonces, P es igual a V por I. Entonces P, potencia, es voltaje por corriente. Esa es la definición de potencia. P es igual a V por I. De ahí podemos despejar también las otras dos. Por ejemplo, podemos despejar el voltaje. La corriente pasa a dividir. Entonces el voltaje es igual a la potencia dividido la corriente. Y también podemos despejar la corriente. El voltaje pasa a dividir. La corriente es igual a la potencia dividido el voltaje. Entonces, esa es la fórmula de potencia, la primera. Las otras se desprenden de ellas. Potencia igual voltaje por corriente, voltaje igual potencia sobre corriente y corriente igual potencia sobre voltaje. Vamos a encontrar, aquí podemos encontrar la potencia cuando conocemos V e I, la corriente y el voltaje. Pero también podemos encontrar la potencia cuando conocemos la resistencia, y es esto. Entonces, de la ley de Ohm de acá, esta. O sea, V igual I por R. Entonces venimos acá y lo reemplazamos. Donde está V lo vamos a colocar I por R. Entonces P es igual a V, pero V es I por R por I. Estoy reemplazando el voltaje, que es corriente por resistencia, acá en la fórmula de potencia. Multiplico corriente por corriente, me da corriente al cuadrado. Entonces P es igual a corriente al cuadrado por resistencia. Esa es otra fórmula para hallar potencia cuando se conoce la corriente y la resistencia.
y hay otra. Entonces lo mismo, de la ley de Ohm, ¿qué tenemos ahí en la ley de Ohm? Que I es igual a V sobre R. Y lo voy a reemplazar acá en esta misma fórmula, en la primera. Entonces P es igual a V por I, pero I es V sobre R. Y multiplicamos V por V, ¿cierto? Entonces queda que P es igual a V al cuadrado sobre resistencia. Esa es otra fórmula para encontrar la potencia eléctrica de un dispositivo. Entonces en esta se conocen la corriente y la resistencia, aquí el voltaje y la resistencia. Con estas 5 fórmulas podemos encontrar la potencia que consume un aparato o un dispositivo eléctrico. Cualquiera de las 5, dependiendo pues los datos que tenga en el ejercicio. Vamos a hacer entonces unos ejemplos donde apliquemos esas fórmulas. Bueno muchachos, ahí tenemos el primer ejemplo. Entonces dice una tina o calentador de agua. De hecho le llaman tinas o calentadores, esas duchitas que colocamos ahí para calentar el agua, eléctricas. Consume 2000 vatios y por ella pasan 9 amperios. ¿Listo? Esas son las características de la tina o del calentador. La potencia es 2000 vatios y las unidades de medida, muchachos, son las que me determinan a qué magnitud me refiero. W es vatios y los vatios son potencia. A es amperios y los amperios son corriente. Entonces nos piden determinar el voltaje al que se conecta el calentador y determinar su resistencia. Entonces para poder aplicar la fórmula tenemos que mirar a ver qué es lo que nos dan. Entonces le repito, la unidad de medida es la que me determina a qué magnitud nos estamos refiriendo, ¿cierto? Entonces el vatio es potencia, entonces aquí P es igual a 2000 vatios. La A es amperios y los amperios son corriente, entonces la corriente es igual a 9 amperios. Listo. Bueno muchachos, en la parte A nos piden el voltaje. Como tenemos potencia y como tenemos corriente, podemos determinar el voltaje. Entonces vamos a las fórmulas de potencia y sabemos que voltaje es potencia sobre corriente. Voltaje es potencia sobre corriente. Esa fórmula la obtuvimos en la definición de potencia. Entonces reemplazamos. La potencia es 2000 vatios y la corriente son 9 amperios. Hacemos la división y ahí obtenemos el voltaje. Entonces dividimos 2000 vatios entre 9 amperios. Nos da 222.22 voltios. Entonces el voltaje que se conecta a la tina es de 222.22 voltios. Esa es la parte A. Entonces estamos usando la definición de potencia. En la parte B nos piden hallar la resistencia. Entonces, como ya tenemos la corriente y ya tenemos el voltaje, podemos ir a la ley de Ohm para encontrar la resistencia del calentador. Entonces vamos a la ley de Ohm. Y en la ley de Ohm tenemos 3 fórmulas. Una es para hallar resistencia, V sobre I. ¿Cierto? Entonces con esa fórmula vamos a encontrar la resistencia del calentador. El voltaje es 222.22 voltios dividido 9 amperios. Hacemos la división y obtenemos el valor de la resistencia, 24.69 ohmios. Esa es la resistencia del calentador. Ese es el primer ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Aquí tenemos el segundo ejemplo, muchachos. Entonces dice, un bombillo tiene una resistencia de 144 ohmios y se conecta a 120 voltios. Nos preguntan en la parte A, ¿cuál es la corriente que pasa por el bombillo? Nos están preguntando por el valor de I. Y en el B, ¿qué potencia consume? Entonces nos están pidiendo el valor de la potencia en la parte B. Entonces, otra vez, muchachos, de nuevo, las unidades de medida son las que me dicen a qué magnitud se refiere. El ohmio es resistencia,
O sea que este 144 es R. Entonces R es igual a 144 ohmios. El voltio, 120 voltios. El voltio está relacionado con el voltaje. Entonces V es igual a 120 voltios. Esas son las dos magnitudes que nos dan, resistencia y voltaje. En la parte A nos piden hallar la corriente. Entonces, como tenemos resistencia y voltaje, vamos a la ley de Ohm para determinar ahí. Entonces, I de la ley de Ohm, I es igual a V sobre R. Hallamos primero la corriente. Reemplazamos V es 120 voltios y R es 144 ohmios. Hacemos la división y nos da que I es igual a 0,83 amperios. Esa es la corriente que pasa por el bombillo cuando está conectado a 120 voltios. Ahora en la parte B nos piden hallar la potencia. Entonces, como tenemos el voltaje y tenemos la corriente, podemos encontrar P con la definición. V por I, voltaje por corriente es potencia. Entonces, vamos a reemplazar. V es igual a 120 voltios. Y la corriente 0,83 amperios. Entonces, hacemos la multiplicación y con eso encontramos la potencia que consume el bombillo. Entonces P es igual a 100 vatios. Esa es la potencia que consume el bombillo, 100 vatios. Vamos a hacer otro ejemplo. Ese es el tercer ejemplo. Entonces dice, un horno eléctrico consume 2000 vatios y tiene una resistencia de 72 ohmios. Entonces nos están dando los vatios, es potencia, nos están dando la potencia y nos están dando los ohmios, la resistencia. Nos preguntan, ¿a qué voltaje está conectado? Nos piden el voltaje que se conecta al horno. Y B, ¿qué corriente circula por el horno cuando se conecta ese voltaje? ¿Cierto? Entonces vamos a sacar los datos. Nos dan la potencia, 2000 vatios. Y nos dan la resistencia, 72 ohmios. Entonces con esos dos valores vamos a ir a la fórmula de potencia para encontrar el voltaje. Entonces, muchachos, necesitamos una fórmula que me relacione potencia, resistencia y voltaje para la parte A. Entonces vamos a buscar en las 5 fórmulas que hay de potencia, encontramos esta. P es igual a V al cuadrado sobre R. Esa fórmula me relaciona la potencia, la resistencia y el voltaje, que son las 3 magnitudes que están ahí en esa parte A. Y ahí vamos a despejar el voltaje. Miren que la resistencia está dividiendo el V al cuadrado. Entonces, como está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, resistencia por potencia es igual a voltaje al cuadrado. Ahora, como necesitamos el voltaje únicamente sin el cuadrado, necesitamos sacar raíz a los dos lados. P raíz de R por P es igual a raíz de V al cuadrado. La raíz de V al cuadrado se cancela la raíz con el 2 y queda B. Entonces B es igual a raíz de R por P. ¿Cierto? Ya tenemos el voltaje despejado de esa fórmula. Entonces, ahí en esa fórmula entonces vamos a reemplazar. Entonces B es igual a raíz de 72 ohmios por 2000 vatios. Entonces hacemos primero la multiplicación y después sacamos la raíz. Eso nos da... Ahora muchachos, para que nos dé un voltaje correcto, aquí es 200, que coincida con la guía es 200 vatios, ¿listo? Aquí es 200. La potencia no es 2000, sino es 200, que es lo que hay en la guía, ¿listo? Entonces aquí es 200. Bien, 200 vatios. Bien, ahora sí. Entonces multiplicamos 200 por 72 y le sacamos raíz. Y nos da un voltaje de 120 voltios. ¿Listo? Entonces,
el horno está conectado a 120 voltios. Y hacemos el B. En el B nos piden la corriente. Ya tenemos la resistencia y tenemos el voltaje, podemos hallar la corriente. O tenemos la potencia y tenemos el voltaje, también podemos hallar la corriente. Hay dos fórmulas con las que podemos utilizar para hallar esa corriente. Cualquiera de las dos le da lo mismo. Usamos la ley de Ohm. Y es igual a B sobre R. Pero vamos a usar esa. También hubiéramos podido usar esta, muchachos. Y es igual a P sobre B. Cualquiera de las dos. La que ustedes quieran. Entonces, si usamos esta, y es igual B de 120 voltios y R de 72 ohmios, ¿cierto? Estoy usando la primera. Y igual a B sobre R. Eso nos da 1.66 amperios. Acá, si usamos esta, es lo mismo. P es 200 vatios dividido 120 voltios. 1.66 amperios. Pero cualquiera de las dos fórmulas que usemos sirve, es válida. Vamos a hacer otro ejemplo. Bien, muchachos, ahí tenemos el último ejemplo. Entonces vamos a ponerle cuidado a este ejemplo. Dice, una bobina calefactora, una bobina que se utiliza para generar calor, de 500 vatios, diseñada para funcionar a 120 voltios, está hecha de alambre de nicromo y nos dan la resistividad de ese material. Nos dice que la resistividad del nicromo es 1.5 ohmio por milímetro cuadrado sobre metro. Y nos dicen que el diámetro del alambre es 0.4 milímetros. ¿Cierto? Es el 0,4 del diámetro del alambre. Nos piden determinar la longitud del alambre a temperatura ambiente. Bien, muchachos. Entonces vamos a sacar los datos. Nos dice que es de 500 vatios. Acuérdense que los vatios es la potencia. Son 500 vatios P. Y nos dice que funciona a 120 voltios. Ese es el voltaje. Entonces nos dan la potencia y nos dan el voltaje. Nos dan la resistividad 1.5, nos dan Rho, 1.5 ohmio por milímetro cuadrado sobre metro. Y nos dan el diámetro, que es 0,4 milímetros. Con ese hallamos el radio, 0.2 milímetros. Acuérdense que el radio es la mitad del diámetro. Entonces el radio se divide el diámetro en dos, nos da 0.2 milímetros. Mira lo que nos piden, determinar la longitud del alambre a temperatura ambiente. Entonces ustedes ya tienen por allá la fórmula para despejar la longitud del alambre. Entonces recuerden que R es igual a Rho por L sobre A. Y ahí vamos a despejar L. Entonces la A pasa a multiplicar. Entonces A por R es igual a Rho por L. ¿Cierto? La A pasa a multiplicar. Y Rho, que está multiplicando la longitud, pasa a dividir. Entonces la longitud es igual a A por R dividido Rho. Esa es la fórmula con la que vamos a determinar la longitud del alambre. ¿Listo? Miren que de ahí tenemos Rho. Acá lo tenemos, 1.5. Pero no tenemos ni el área ni R. Entonces vamos a encontrar, es indiferente. Encontremos R, por ejemplo, primero. Entonces, para encontrar la resistencia, necesitamos una fórmula que relacione potencia, voltaje y resistencia. Ya la usamos ahorita. P es igual a B al cuadrado sobre R. De ahí vamos a despejar R. Entonces la R que está multiplicando, dividiendo, pasa a multiplicar. R por P es igual a B al cuadrado. Y la P pasa a dividir. Es R es igual a B al cuadrado sobre P. Listo, entonces ahí, con esa fórmula vamos a determinar la resistencia del alambre. Reemplazamos 120 voltios al cuadrado sobre 500 vatios. Elevamos al cuadrado el voltaje
lo dividimos por 500 y obtenemos el valor de la resistencia, 28.8 ohmios. 28.8 ohmios. Ya tenemos el valor de R, listo. Ahora necesitamos el valor de A. Entonces acuérdense, estamos hablando del área del círculo. Entonces A es igual a pi por el radio al cuadrado. Pi por 0.2 milímetros al cuadrado. Y ahí tenemos el área. 0.100. 0.1256 milímetros cuadrados. Entonces tenemos la resistencia y tenemos el área. Ya después de haber encontrado esas dos magnitudes podemos venir a la fórmula para encontrarla. Entonces decimos que L, vamos a reemplazar en esa fórmula donde tenemos despejada la longitud. Entonces decimos que L es igual a 0.1256 milímetros cuadrados por R, que es 28.8 ohmios, dividido ρ, y ρ es 1.5 ohmio por milímetro cuadrado sobre metro. O a las unidades de medida, muchachos. Entonces, ohmio se cancela con ohmio, milímetro cuadrado se cancela con milímetro cuadrado, y por la ley de Orea el metro pasa arriba, entonces la longitud nos va a quedar en metros. Entonces hacemos la multiplicación arriba en el numerador y la dividimos por el denominador. Y la dividimos por el denominador. Y ahí obtenemos el valor de la longitud. Entonces L es igual, vamos a hacer las operaciones. $2.4 metros. 2.4 metros. Esa es la longitud del alambre con el que está hecha la bobina. Entonces con estos 4 ejemplos terminamos la parte de la primera guía. Ya tienen forma de resolver el taller y en un próximo video les explicaré cómo se miden el voltaje y la corriente en ese circuito serie que ustedes tienen ahí. Porque esa es la práctica número 1 que también hace parte de esta primera guía.